Saludos nuevamente, chicos y chicas. Vamos a continuar con el tema de conceptos de ecuaciones diferenciales. Y en este video les quiero hablar sobre la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones diferenciales se clasifican de acuerdo a tres características. La primera de ellas es al tipo, la segunda es el orden y la tercera es la linealidad. Comencemos con la clasificación de acuerdo al tipo. Las ecuaciones diferenciales se clasifican, cuando hablamos del tipo de ecuación, en ordinarias y parciales. Cuando hablamos de ecuaciones diferenciales ordinarias, decimos que es una ecuación que solo contiene derivadas ordinarias de una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. Ahora, cuando les menciono variables dependientes, me refiero a la función, ¿ok? Recuerden que de los cursos de cálculo, ya sea diferencial o integral, a la función se le comienza llamándole variable dependiente. Y como ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias tenemos estos. Esta que puse aquí, que es la primera derivada de f de x más f de x igual a g de x, es una ecuación diferencial ordinaria porque es una ecuación en donde tenemos derivadas ordinarias, es decir, solamente se está derivando con respecto a una de las variables. Y bueno, la primera pista que nos dice que es ordinaria es que la función desconocida depende de una sola variable. ¿Ok? Como depende de una sola variable, pues es imposible que tenga derivadas parciales. Es decir, solo puede tener derivadas ordinarias. Lo mismo en esta expresión que tenemos aquí, que como controversia, pues ya les había mencionado que no la podíamos considerar como ecuación diferencial porque sabemos a qué es igual la ecuación. Pero si ignoramos esta expresión, pues podemos decir que no sabemos a qué es igual, entonces sí cumple los requisitos de la definición. Y como la derivada que vemos es con respecto a una sola variable, entonces es una ecuación diferencial ordinaria. Y nuevamente es el caso de la ecuación de acá. H de x es una función que solo depende de una variable, de modo que es imposible que haya derivadas parciales. Y lo mismo para esta ecuación diferencial que tiene n cantidad de derivadas. Observen que aquí está la función desconocida y nuevamente se indica que solamente depende de una variable. Eso significa que, pues, sin importar cuántas derivadas haya hacia este lado de la ecuación, pues no es posible derivar a la función respecto a otra variable que no sea x en este caso. Dicho eso, entonces las derivadas son ordinarias. Recuerden, las derivadas solo pueden ser parciales si la función tiene más de una variable. Y bueno, por último, aquí tenemos también derivadas ordinarias, pero con la notación de Lagrange y la notación de Newton. Ahora pasemos a hablar de las ecuaciones diferenciales parciales. Y bueno, una ecuación que contiene las derivadas parciales de una o más variables dependientes respecto de dos o más variables independientes se llama ecuación diferencial en derivadas parciales. Y bueno, como les mencionaba, para que una ecuación diferencial pueda ser parcial, significa que la función desconocida que está dentro de la ecuación, pues es una función que depende de al menos dos variables independientes. Aquí, con esta representación, les muestro una función que depende de una variable x y de una variable z, es decir, depende de más de una variable. Entonces les voy a escribir un ejemplo de una ecuación diferencial parcial utilizando esta función que es desconocida. Y aquí la tenemos, la ecuación diferencial parcial o en derivadas parciales. ¿Y qué es lo que tenemos? La función desconocida. A esta función desconocida le estamos sumando las derivadas de la función desconocida, pero observen que una de estas derivadas es con respecto a una de las variables y la otra es con respecto a la otra de las variables. Quiero que pongan atención en que en esta ecuación, en esta que está aquí, en esta y en esta de acá, tenemos en el extremo derecho de la ecuación una función. En este caso tenemos Rx de z, es decir,
una función de dos variables, acá es una función de una variable, aquí también, aquí igual, y lo mismo para acá. Lo que les quiero mencionar es que hasta este punto, en lo que vamos del tema, g de x y r de x, z no importan, ¿ok? No tiene importancia que son iguales. Lo único que debemos de ser conscientes es que va a ser una función que sí es conocida. Eso es lo único. Pero de ahí en fuera no importa. Porque ahorita en la definición, en los conceptos básicos, nos estamos centrando a las funciones desconocidas. Y pues ya en este video, pues al tipo, ¿no? Pero en el video anterior les mencionaba que la característica de la ecuación diferencial, bueno, una de tantas, es que hay una función desconocida. Y bueno, resumiendo este pequeño paréntesis, recuerden, por ahora esta R y la G no importa. Bueno, entonces seguimos aquí. Observen que la ecuación diferencial parcial, o ecuación diferencial en derivadas parciales, tiene la misma organización que una ecuación diferencial ordinaria. Lo que las diferencia es precisamente que encontramos el símbolo de la derivada parcial, y es preciso incluir este símbolo porque nos indica pues una derivada parcial. De hecho, este es el símbolo que indica ese tipo de operación, y pues aquí se indica con respecto a qué variable. Ahora, si en la ecuación diferencial solamente apareciera una derivada de, por ejemplo, ignoremos que está esta, solamente apareciera la derivada parcial de v con respecto a z más b igual a esta función, la ecuación diferencial seguiría siendo una ecuación diferencial en derivadas parciales, porque pues está representando explícitamente que la función se tiene que derivar con respecto a z, es decir, no cabe duda con respecto a qué variable se va a derivar. Y como hay otra variable por ahí en la ecuación, mejor dicho en la función hay otra variable por ahí, pues es una derivada parcial, no es una derivada total, ¿no? Por, digamos, que referirnos a la derivada de la función cuando es con respecto a las dos variables. Es parcial porque es con respecto a una sola de las variables. Si la función desconocida tuviera tres variables, entonces puede ser el caso que en la ecuación diferencial parcial encontremos las derivadas de la función con respecto a las tres variables, o puede ser que solamente encontremos dos variables o una. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con toda esta serie de comentarios? Bueno, a que si la función desconocida tiene más de una variable independiente, entonces ya con eso podemos decir que la ecuación diferencial es parcial. Pero bueno, siempre y cuando cumpla la definición de ecuación diferencial, que recuerden que es una ecuación que, bueno, en el video anterior les di una definición más ¿cómo se dice? Formal, pero podemos interpretar la definición como es una ecuación diferencial que contiene una función desconocida y derivadas de la función desconocida, ¿no? Entonces, si la función es una función que tiene más de una variable, sus derivadas, que también van a ser desconocidas, son derivadas parciales. Bueno, eso para la clasificación de las ecuaciones diferenciales de acuerdo al tipo. Entonces recuerden que si las clasificamos de acuerdo al tipo es ecuaciones diferenciales ordinarias y ecuaciones diferenciales parciales. Digamos que esos serían los nombres cortos, y ya el nombre preciso y claro, sin dejar a dudas qué tipo de ecuación diferencial es, sería ecuación diferencial en derivadas ordinarias y ecuación diferencial en derivadas parciales. Dicho eso, pasemos ahora a otra clasificación, la cual es el orden. Y bueno, el orden de una ecuación diferencial está dado por la derivada de mayor grado en la ecuación. Por ejemplo, en esta ecuación diferencial simbólica que tenemos aquí, esta es una ecuación diferencial de primer grado. Bueno, es una ecuación diferencial ordinaria de primer grado porque la derivada mayor en la ecuación es de primer grado. Cuando digo la derivada mayor me refiero al grado o al orden de la derivada, porque en cálculo nosotros podemos encontrar que se dice pues una derivada de segundo grado, de segundo orden, y eso se refiere a las veces que se deriva la función. Entonces, en este caso es una derivada de primer orden o de primer grado porque se está derivando una sola vez. Esa también es una ecuación diferencial ordinaria de primer grado. Esta es una ecuación diferencial ordinaria de enésimo grado porque la derivada mayor es la de orden n.
Esta es una ecuación diferencial ordinaria de segundo grado. Y esa también es de segundo grado. ¿Por qué? Porque la derivada mayor en la ecuación es de segundo orden o de segundo grado. Ahora, para escribir los ejemplos más claros, pues aquí lo tenemos, ¿no? Y les muestro este ejemplo porque recuerden que ya les había mencionado que en estas ecuaciones, en estos ejemplos, este y los de acá, les mencionaba que no se mostraba un coeficiente distinto de 1. Y aquí ya en la clasificación pues ya les muestro coeficientes. Observen que a la función g de x, que recuerden por el momento no tiene importancia que sea igual, su coeficiente sería b, puede ser una constante b. El coeficiente de f de x, es decir, de la función desconocida, es una a subíndice 0. Y el coeficiente de la primera derivada de f de x es otra constante a subíndice 1. Cabe mencionar que a subíndice 1 y a subíndice 0 no son necesariamente la misma constante, pueden ser diferente constante. Entonces, como la función desconocida aquí se nos indica que es de una variable, esta es una ecuación diferencial ordinaria de primer orden. Aquí ya les muestro una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden y nuevamente les repito el asunto de los coeficientes. Aquí les muestro coeficientes generalizados, ¿de acuerdo? Nuevamente les represento con la letra b un coeficiente de la función g de x y observen que para la función f de x y sus derivadas utilizo la letra a con diferentes subíndices. Esto es en el caso de ecuaciones diferenciales ordinarias de primero y segundo orden. Y aquí les muestro una forma general de una ecuación diferencial parcial de primer orden. ¿Okay? Esta es una ecuación diferencial parcial de primer orden. Vean que a diferencia del ejemplo que les muestro acá, aquí ya les coloco coeficientes. A la función r de x, y la está multiplicando con un coeficiente c. Aquí en z no coloqué coeficiente, pero puede ir alguna constante. Y aquí a la derivada parcial de z respecto a y la está multiplicando con un coeficiente de subíndice 0. Y a la derivada parcial de z con respecto a x la multiplica un coeficiente de subíndice 1. Les muestro ahora una ecuación diferencial parcial de segundo orden. ¿Por qué de segundo orden? Bueno, porque la derivada mayor en esta ecuación diferencial es de segundo orden. Aquí la tenemos. Tenemos la segunda derivada de z con respecto a x con coeficiente de subíndice 1. La primera derivada de z con respecto a y con coeficiente de subíndice 0 y la función r de x, y con un coeficiente igual a c. Aquí z también podría o no tener algún coeficiente. Recuerden que si una variable, una función, no tiene un número, no se muestra un número que la multiplique, no quiere decir que no tenga coeficiente. Lo único que eso significa es que su coeficiente es 1. Entonces, esta es otra de las clasificaciones de las ecuaciones diferenciales. Ya tenemos clasificaciones por tipo y por orden. Lo único que falta, la última clasificación es la de linealidad. Y bueno, una ecuación diferencial es lineal cuando se puede representar invariablemente de esta manera. Observen bien la ecuación, vean qué serie de operaciones la conforman y cuáles son los coeficientes y las derivadas. Observen que toda la ecuación, todo el extremo izquierdo es igual a una función f de x. Aquí quiero que noten que escribí una f mayúscula para diferenciarla de esta f que está acá, de la que tenemos aquí y de la que tenemos acá. ¿Qué es la diferencia que hay que considerar? Bueno, que como esta f está de este lado de la ecuación, esta f equivale a la g de x, a la r de x, y. ¿En qué sentido equivale? Bueno, en que por el momento no importa, pero cuando tengamos una ecuación diferencial nosotros debemos de conocer a qué es igual este extremo de la ecuación, o esta función mejor dicho. Les recalco en que esta función porque no necesariamente el extremo. ¿Por qué? Porque podemos hacer despejes. Entonces pueden cambiar algunas expresiones de esta función. Pero bueno, ahora analicemos el extremo izquierdo. Vean que para que una ecuación diferencial sea lineal tiene que estar la función desconocida. Bueno, por definición tiene que estar la la función desconocida. Pero a esta función desconocida la puede estar multiplicando un coeficiente que bien puede ser una constante, como el caso que tenemos acá. A subíndice 0 es una constante porque no se indica la dependencia a una variable. En el caso de la forma general de las ecuaciones diferenciales lineales, que es la que está aquí, sí se indica que a subíndice 0 puede tener una dependencia de x. En ese sentido,
el coeficiente de la función desconocida y puede ser una función de f de x. Perdón, una función de x, ¿ok? Quise decir. Observen ahora acá que la primera derivada de y, su coeficiente es una literal a sub índice 1 que aquí se indica puede ser una función de x. Esto aquí en la forma general se muestra que los coeficientes de la función desconocida y sus derivadas pueden ser funciones, ¿ok? Porque es una manera general de representarlo. Sin embargo, hay ecuaciones diferenciales con coeficientes constantes, que es como la que se muestra aquí. Eso quiere decir que el coeficiente de las funciones y de las derivadas no depende de la variable independiente. Y hay ecuaciones diferenciales con coeficientes variables, que son en donde los coeficientes de la función desconocida y sus derivadas dependen de la variable independiente. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? Ahora observen que la ecuación está compuesta por la sumatoria de una serie de términos, ¿no? Función desconocida por a, primera derivada de la función desconocida por a sub índice 1, y así sucesivamente hasta llegar a la enésima derivada. Con esta representación observen que entonces esta ecuación que está aquí, esta que está aquí, esta y esta que está aquí, junto con las que están aquí, son ecuaciones diferenciales lineales, porque esta misma representación aplica para las ecuaciones diferenciales parciales. ¿A qué me refiero? Bueno, a que hacia la izquierda de la ecuación, si tomamos como ejemplo esta de acá, podemos tener términos donde la derivada de z vaya aumentando de orden, segundo orden, tercer orden, cuarto orden, y a cada una de esas derivadas las va a ir multiplicando en coeficiente que puede ser constante o que puede ser variable. Ahora, para que se comprenda un poco mejor cuando una ecuación diferencial es lineal, veamos un ejemplo de una ecuación diferencial que no es lineal. Y aquí tenemos el ejemplo. Bueno, en el extremo derecho tenemos una g de x, que al igual que la f que está aquí y las demás g de x y f minúscula de x, por el momento no importa que es igual. Lo único que hay que saber es que en algún ejemplo determinado o concreto sí vamos a saber a qué es igual. Lo importante es lo que sucede con la función desconocida. Bueno, vamos a ver a este lado de la ecuación. Tenemos a la función y, que sería la función desconocida en la ecuación. Esta función y se está restando al producto de x, la variable independiente, por la primera derivada de la función desconocida. En este caso en particular, observen que este coeficiente es un coeficiente variable, no es un coeficiente constante. Pero lo que hace no lineal a la ecuación es el término que está acá. ¿Por qué? Bueno, tenemos la primera derivada de y, pero esta primera derivada de y está elevada al cuadrado. Eso significa que se está haciendo una operación no lineal sobre la derivada. Entonces, con esto quiero decirles que cuando una operación u operador no lineal, digamos que afecta a la función desconocida o a alguna de sus derivadas, entonces la ecuación diferencial ya es no lineal. Otra operación o expresión que no es lineal pues serían las funciones trigonométricas. En ese sentido aquí les muestro otra ecuación diferencial que es no lineal. Esta es una ecuación diferencial ordinaria porque su función desconocida no estoy especificando que dependa además de una variable independiente, y sería de segundo orden no lineal. ¿Por qué? Bueno, si vemos aquí en la ecuación, la derivada mayor es esta que tenemos aquí, es de segundo orden, entonces la ecuación diferencial es de segundo orden. Y aquí tenemos a la función desconocida, acá tenemos a una función L de x, que al igual que esta g y esta f, por el momento no importa que es igual, pero vemos que en este término donde está la primera derivada, a la primera derivada se le está aplicando el coseno. Eso hace que la ecuación diferencial ya no sea lineal. Recuerden, si un operador o una expresión no lineal está afectando a la función desconocida o a alguna de sus derivadas, entonces la ecuación diferencial es no lineal. De ahí en fuera, si la ecuación diferencial se puede escribir así como está aquí, es una ecuación diferencial lineal. Y bueno, lo que observen aquí, que la característica primordial de que sea lineal es que pues la función desconocida y sus derivadas están elevadas siempre a la primera potencia. ¿Ven? Ninguna de las derivadas ni la función desconocida está elevada a la segunda, a la tercera potencia, siempre a la primera potencia. Luego después, ninguna función trigonométrica está afectando directamente a la función desconocida. ¿Lo ven? Entonces es función desconocida y sus derivadas por sí solitas
Y a cada uno de estos términos, ya sea funciones conocidas y sus derivadas, simplemente se les va a estar multiplicando una constante o una función. ¿Ok? Eso es lo que tienen que ver. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí porque ya está bastante extenso. Ya les dejaré los ejercicios en el cuestionario. Por lo pronto me despido. Que tengan un excelente día. Hasta pronto.